Mil gracias por acompañarnos. Hacemos ahora contacto con el doctor José Antonio Cisneros, médico. Tiene un PhD además en ingeniería biomédica. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Guillermo, ¿cómo está? Un placer escucharlo, conversar sobre los últimos acontecimientos. Vimos ayer el alcalde Di Blasio había hablado de cierre de escuelas, hay declaraciones al superintendente aquí en el condado Miami-Dade de la posibilidad también, o se está haciendo la recomendación a personas que no quieran ir a las clases presenciales. Hay un rebrote, hay preocupación. ¿Cómo ve la situación de lo que está ocurriendo actualmente? Estamos hablando ya, Estados Unidos supera los 250.000 muertos y acerca 11.500.000 contagios por el COVID-19. Estamos hablando de Estados Unidos, una cifra realmente alarmante, y el número de fallecimientos supera los 250.000. Específicamente, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, doctor, estamos hablando de 250.180 fallecimientos. Es algo muy, pero muy preocupante. Estos fallecimientos, para aquellos que dicen, no, el índice de mortalidad no es tan preocupante, supera los accidentes cerebrovasculares, los suicidios, los accidentes automovilísticos en un año completo. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo? Bueno, eso era predecible. Las proyecciones que se hicieron originalmente a partir del mes de abril, cuando empezó esto a ser severo en el área de Nueva York y en Nueva Inglaterra, se dijo, si aquí no se toman medidas de mitigación efectivas, digamos el lockdown, el famoso lockdown, el cierre de las actividades, el cierre por lo menos 1 o 2 meses completo de grandes metrópolis del país para evitar que la gente se contagie, esto se va a dispersar y va a llegar un momento en que los 50 estados van a estar rojos, y no precisamente políticamente, sino infectados, ¿no? Y ahí tenemos el mapa. Si tú ves la evolución del mapa de los Estados Unidos, perdón, en materia de infecciones, estamos llegando a un nivel, por ejemplo, esta mañana me enteré de que Iowa está casi en el 50% del test de positividad, es decir, la mitad de las personas que se hacen un test son positivas al coronavirus. Eso es una prevalencia enorme. Afortunadamente en la Florida no hemos tenido esa situación, pero no podemos descansarnos en los laureles de que porque nosotros no tenemos el frío y la densidad de población que tienen esos estados, pues vamos a ser exentos. Nueva York es un caso especial, porque Nueva York, por su topografía y su densidad de población, hace más difícil controlar un sistema escolar que esencialmente está ubicado en espacios muy cerrados, en una ciudad muy densa. Ese es el problema de Nueva York. El anuncio de cierre de escuelas, se regresa al aprendizaje a distancia, lo anunció el alcalde Di Blasio, como estaba mencionando anteriormente. Se informó de un 13% repetitivo durante varios días de aumento de las pruebas de coronavirus realizadas en toda la ciudad, ¿no? Las escuelas neoyorquinas se habían reabierto a finales de agosto, a principios de septiembre, cuando la tasa de contagio era del 2%. Y hablando de esa tasa de contagio, en varias ocasiones, doctor, hemos informado aquí en el programa de cómo es el proceso de las fases y que hace falta que al menos durante 2 semanas se tenga un porcentaje por debajo del 5%, que es lo que se espera, para poder ir avanzando, ¿no?, en reaperturas y todo esto. En un momento determinado aquí en el condado Miami-Dade superamos el 25%, una cifra altísima, fue el peor momento. Eso descendió, llegó a un 3,5%, pero andamos por el 8% ya. Sí, bueno, es que inevitablemente está llegando también. Acuérdate que hay un tráfico aéreo importante entre la gente de lo que llaman los snowbirds, la gente que viene del norte para acá a pasar su invierno, ¿no? Entonces me imagino que habrá muchas de estas personas que vendrán, no sabrán que están infectados. Acuérdate que el drama de esta enfermedad es que una persona puede estar infectada y no lo sabe. No tiene síntomas, no se siente mal, piensa que puede viajar a Florida, viene, llega a su residencia e infecta todo el edificio. Claro. No, sin lugar a dudas, y los números hablan por sí solos, y la realidad es muy, pero muy preocupante. Vamos a hablar un poco, si le parece, doctor, de las vacunas. Ayer yo hablaba con un colega suyo, otro doctor, en el programa de televisión, le hice la pregunta puntual, si mañana está la vacuna, ¿usted se la pone? El doctor me dijo que no, lo cual me sorprendió tremendamente. ¿Usted qué piensa?
Yo me la pongo primero porque yo soy de una población de alto riesgo, yo soy un hombre de más de 60 años y evidentemente, pues, aunque no tengo condiciones preexistentes, pues yo estoy corriendo riesgo. Y yo pienso que yo todavía confío en la ciencia médica, confío en el FDA, la Food and Drug Administration, en la agencia más efectiva en el mundo en el control de medicamentos, fármacos y procedimientos. Entonces, ¿qué puedo yo pensar? Que esa gente va a poner en riesgo la vida de millones de personas si ellos no están extremadamente seguros de lo que están haciendo. Por otra parte, la vacuna que se va a utilizar primero en el sector salud, es decir, los primeros vacunados van a ser los médicos, las enfermeras, los camilleros, todas las personas que trabajan ayudando a salvar vidas. Entonces, imagínate tú, si una vacuna tuviera efectos adversos o pudiera ser potencialmente peligrosa, tú vas a empezar por vacunar a tu personal de salud. Entonces, bueno, imagínate tú, sería un total desastre. Entonces, todo eso racionalmente me lleva a mí a la conclusión de que yo se me la pondría y se la pondría a toda mi familia. Estaba leyendo un informe, doctor, que habla que la inmunidad al coronavirus pudiera durar años. Y hay diversos informes, a veces contradictorios, sobre esto. Quería saber su opinión. Hay una serie de análisis en pacientes recuperados hasta 8 meses atrás que muestran una importante presencia de células inmunes. Eso es una indicación, según el estudio, de que podrían permanecer protegidos durante mucho más tiempo de lo que en un principio se había hablado. Es una investigación que ha sido titulada como Memoria Inmunológica al SARS-CoV-2. Fue llevada a cabo por 17 expertos en Estados Unidos, en Reino Unido, y se considera, según lo que están diciendo, la más completa, de largo alcance sobre la memoria inmune al coronavirus hasta la fecha. ¿Qué piensa de ese estudio y de que puede ser mucho más larga la inmunidad de lo que en un principio se creía? Los científicos tratamos en lo posible de no lucir como adivinos. Cualquier cosa que se haga del comportamiento del COVID y su inmunidad a largo plazo son todas conjeturas. Sabemos de nuestro conocimiento de biología que existe una memoria inmune. De hecho, la tenemos. Todos todavía estamos protegidos con vacunas que nos pusieron cuando éramos chiquitos. Eso te da una idea, puede ser 40, 50 años, y la vacuna todavía, digamos, creó una inmunidad cuya memoria recuerda nuestras células y nuestros anticuerpos, de manera que si ese agente infeccioso vuelve a aparecer, tenemos cómo defendernos, ¿no? Entonces, ahorita todo eso son conjeturas. No sabemos exactamente, las personas que han sido inmunizadas por haber sufrido la enfermedad no son todavía en un grado significativo, no ha pasado tanto tiempo como para saber cómo van a estar dentro de un año o dentro de 2 años. Eso es toda conjetura. Por otra parte, recuerda, Félix Guillermo, que la inmunidad medida en los individuos también varía de acuerdo a su sistema inmunológico. O sea, una persona puede deteriorarse progresivamente por otras razones y al año siguiente, 2 años, su sistema inmune puede no ser tan efectivo como fue hace 2 años. Y eso no significa ni que la vacuna no funcionó, ni que no funcionaron, ni que la enfermedad no produce inmunidad a largo plazo. La inmunidad es algo variable. Tú puedes tener una inmunidad a cualquier agente infeccioso un lunes y el viernes la tienes baja. De hecho, la forma en que nosotros adquirimos casi toda esa virosis respiratoria no es tanto porque entramos en contacto con el virus, que está en todas partes, es porque nuestro sistema inmunológico baja la guardia y en ese momento el virus prevalece. Hay varias vacunas, doctor, de las que hablamos diariamente, ¿no? Y algunas de ellas inéditas, ¿no? En la forma en la que se han desarrollado. Hablamos de Pfizer, Moderna, está también la rusa, ¿no? Aunque no hay tanta información con relación a la rusa, el Sputnik 5, y los grados de efectividad que cada una de ellas se han hablado, una de 90, otra de 92%, otra de 95%. Está también la de Oxford, AstraZeneca. No sé si hay alguna otra también de la que le gustaría hablar, pero me gustaría un poco entrar en detalle en cada una de estas vacunas, el tema de la efectividad que pueden tener, en qué fase están y cuándo usted considera que pudieran estar ya realmente, que sea viable el que esté en el mercado para eventualmente tener una vacunación masiva. Así que las dos de las que más se habla, que es Pfizer y Moderna, que puede hablarnos sobre ellas. Sí, fíjate, te voy a hablar de las de 4, porque te las voy a dividir en forma de su tecnología. La Perfecto. De Pfizer y la de Moderna usan la misma tecnología. Uh-huh. Es una tecnología que es producto de las investigaciones que hay sobre biología molecular y de la secuencia de DNA o de RNA, cualquiera de los dos, es lo mismo, simplemente un cambio en el código.
Y ambas vacunas se basan en eso, en la creación de un RNA mensajero que es inyectado en la célula. La célula produce una proteína muy parecida a la del coronavirus, y esa inyección de ese código en la célula y esas proteínas que se producen activa la cadena inmunológica, produciendo pues los anticuerpos que van a luchar contra el virus y a proteger a la persona. Entonces, esas dos vacunas se parecen, la de Moderna y la de Pfizer. Las otras dos vacunas que mencionaste también se parecen. La de AstraZeneca y Oxford y la rusa Sputnik están ambas basadas también en la misma tecnología. Aquí el código se inserta no en un virus artificial, podríamos llamarlo así, sino se inserta en un adenovirus, en un virus ya conocido que es benigno para los seres humanos. Entonces, en el caso de la vacuna rusa y de la vacuna de AstraZeneca inglesa, el vehículo para el cual el código se lleva a la célula es otro virus, que es el famoso llamado adenovirus, que es un virus pues aparentemente que no afecta el organismo. Entonces, en este caso se utiliza como un vehículo, como un carrito donde se lleva el código. En el caso de Moderna y de Pfizer, el vehículo es también sintetizado por las empresas que llevan el código a la célula. Doctor, le pido que se quede ahí, vamos a ir a una pausa y si le parece al regreso vamos con otro ángulo interesante de cuándo pudiera estar listo ya una vacunación masiva. ¿Lo van a cubrir los seguros? Esto se ha asegurado que no le va a costar un centavo a los estadounidenses, por ejemplo, el Obamacare tiene subsidios federales, lo cubriría también. Y vamos a hablar un poco de algunos de los hospitales aquí, específicamente en el estado de la Florida, que serían los primeros en recibir lo que sería la primera partida, ¿no? de estas vacunas. Vamos a la pausa, regresamos. Por acá de regreso conversando con el doctor José Antonio Cisneros, médico, PhD en Ingeniería Biomédica. Muchísimas gracias, doctor, por seguir con nosotros. Gracias. Doctor, hablábamos anteriormente del rebrote, lo que está ocurriendo con el virus, las distintas vacunas. Vamos ahora a la vacunación. ¿Cómo sería? Mañana tenemos una vacuna, dos vacunas disponibles. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Quiénes tienen prioridad? A la hora se va a hacer por fases. ¿Y cómo se determina qué vacuna se va a utilizar? Vamos a poner que tengamos a Pfizer, tengamos a Moderna, tengamos la de AstraZeneca, por poner un ejemplo. ¿Cómo se determinaría qué vacuna se utiliza y cómo serían las fases de vacunación hasta que sea de una forma masiva? Bueno, fíjate, yo te voy a decir lo que sé. Pfizer aparentemente tiene ya 20 millones de vacunas en proceso de desarrollo listas para ser enviadas y utilizadas antes de finales de este año. Y Moderna dice que tiene otras 20. De ahí salen las 40 que aparentemente hay. Uh-huh. El hecho de que haya terminado la fase 3 necesaria para la aprobación de la FDA no significa que la investigación clínica termina. O sea que probablemente la administración de esta vacuna, cualquiera de las dos que se haga, va a seguir un protocolo de seguimiento de nuevo para ver si la efectividad se mantiene en las nuevas poblaciones, así como la seguridad de la vacuna, si no hay efectos adversos. Y yo me imagino que compararán una institución con otra. Es decir, si a tal hospital se le da la vacuna de Moderna y a otro se le da, se compararán y se le dará seguimiento a toda persona vacunada. O sea que lo que vamos a ver en las próximas semanas y meses va a ser un estudio control de la eficacia de una vacuna contra la otra que todavía no ha sido establecida de esa manera. Entonces, el problema que viene ya para el año que viene, porque estas vacunas fueron desarrolladas porque el gobierno insistió que no se pararan en la investigación clínica nada más, sino que de una u otra manera ya fueran desarrollando toda la infraestructura industrial para hacer millones de vacunas. O sea que se trabajó en paralelo. En otras palabras, se estaban fabricando los frascos para vacunar sin haberse fabricado el contenido. Ya se sabe la eficacia del contenido, ahora hay que llenar los frascos y empezar a entregarlos. Y eso es un problema más de orden logístico. La vacuna de Pfizer requiere una temperatura muy baja, por lo tanto todas las instituciones que vayan a servir esa vacuna tienen que tener la logística, el entrenamiento adecuado para que la vacuna se manipule adecuadamente. Entonces no serán hospitales rurales o hospitales donde no se puedan mantener las vacunas en condiciones aceptables,
La vacuna de Moderna, a pesar de ser la misma tecnología que la de Pfizer, es una vacuna que aparentemente se puede manejar a menores temperaturas, ¿verdad? No requiere el grado de nivel de frío que tiene la vacuna de Pfizer. De tal manera de que es muy posible pues que en áreas más calientes como el sur de la Florida nosotros seamos más candidatos a las vacunas de Moderna que las de Pfizer, que me imagino serán más fáciles de mantener y transportar en estados donde va a haber un gran invierno. Ya el año que viene, entonces tendremos una mejor idea para finales del primer trimestre del año que viene de cuáles vacunas están teniendo los mejores resultados y cuál proceso industrial está produciendo el mayor número de vacunas. Ellos estiman que se puede llegar a producir 80 y 100 millones de vacunas, pero recuerda, nosotros tenemos que probablemente vacunar en la población americana aproximadamente unos 150, 160 millones de personas, con dos dosis en ambos casos. Estas dos vacunas necesitan dos dosis. En cuanto al costo, tengo entendido que no le va a costar nada desde el punto de vista directo al paciente, al usuario. Sin embargo, hacer la vacuna gratis sin que la paguen los seguros es casi que darle un subsidio a los seguros, porque a los seguros les está ahorrando un dineral al vacunar sus pacientes, sus clientes. Claro. De tal manera pues que yo me imagino que los seguros y todo el proceso de aseguramiento de terceros y los empleadores tendrán interés en vacunar a sus empleados y en vacunar a las personas que pagan su póliza, ¿no? Claro, y supuestamente, como mencionaba doctor, no le va a costar un centavo del bolsillo a los estadounidenses. La mayoría de los seguros, las aseguradoras, pues van a proporcionar, abastecer esas vacunas, incluido el Obamacare, que tiene subsidios federales, también se supone que lo cubra. Hablábamos, sí, dígame. Que se diga que no, esto no se hace de benevolencia, a todos nos conviene que todo el mundo esté vacunado. O sea, claro, que no es esto que vamos a hacer un poquito de populismo y no le vamos a cobrar la vacuna a la gente. No, es que es en mi interés que todos mis vecinos y todo el mundo, pobres o ricos, estén vacunados. Porque la protección de uno va a ser la protección de todos. Y además esto va en cadena, doctor. Esto va en cadena. Porque y cuando hablamos de la vacunación interna en Estados Unidos, perfecto, pero hay que vacunar a los europeos, a los latinoamericanos, porque de esa forma, si no se hace, entonces hay que cerrar fronteras y el turismo, la intercomunicación entre los países, que es lo que genera además el comercio, que vuelva a estar como estaba anteriormente, tiene que ver precisamente con esos viajes. O sea que esto no, hablando de muros, el COVID no tiene muros, o sea, es algo que tiene que llegar a todo el mundo para que de una u otra forma volvamos a una nueva normalidad, como tanto se habla de esto. Doctor, y las fases, se habla primero, trabajadores esenciales, trabajadores de la salud, usted mencionaba anteriormente, personas con enfermedades preexistentes, mayores de 60 años, serían las primeras personas que recibirían esa vacuna. También se ha hablado de ver si se concentra primero en algunos estados o en algunos condados o en algunas áreas donde se sepa que hay un mayor número de casos. Así es. Hay que proteger a la gente que está sujeta a un mayor riesgo, bien a un mayor riesgo individual por la edad y las condiciones previas, o bien un mayor riesgo geográfico, porque estés en un área donde todo el mundo está infectado. O sea, si yo estuviera en Iowa, por ejemplo, estaría mucho más alto riesgo que estar aquí en Miami, en algún condado de la Florida, donde haya muy baja índice de positividad, ¿no? Claro, también quería comentar con usted, ya se sabe cuáles serían los primeros 5 hospitales en recibir la vacuna contra el COVID-19, se sabe aquí en el sur de la Florida y en lo que es nuestro estado, en la península de la Florida en general. Por ejemplo, aquí en el condado Miami-Dade recibiría parte de la primera partida del hospital Jackson Memorial, también está en Broward el hospital Memorial Regional, hacia lo que es ya el centro del estado de la Florida, recibirían su partida original el hospital Advent Health de la ciudad de Orlando y el hospital Tampa General. Y en el norte, hacia el norte del estado, las primeras dosis las recibiría el hospital UF Health de Jacksonville. Eso es hasta ahora el cronograma que se sabe de cómo se distribuiría en esos 5 hospitales, ¿no?, a la hora de recibir las primeras vacunas contra el COVID-19 aquí en el sur de la Florida. Yo me voy a aventurar a decir algo que espero que no se malinterprete, pero ojalá, y es mi llamado a la población en general, a que no se desespere por el cuento de la vacuna, porque tú sabes cómo son las cosas en todos estos procesos, ¿no? Va a haber gente que va a decir, yo tengo esa vacuna, cueste lo que cueste, y empiezan a llamar a su médico,
quiero que me consiga la vacuna, tráeme la vacuna primero a mí. Es importante que entiendan que si hemos podido aguantar 8 meses, 9 meses sin infectarnos, usando el tapaboca y el distanciamiento social, podemos aguantar unos varios meses más hasta que le llegue la vacuna adecuadamente a nuestros canales, y no que estemos forzando a nuestros médicos y a nuestro personal de salud, a cualquier contacto, que llamen al alcalde, que llamen a cualquier amigo para que le consiga la vacuna. ¿Okay? Esto es importante porque la situación, esa va a ser la solución final, que todos adquiramos una inmunidad, bien sea por la vacuna o porque contrajimos el COVID, pero no hay que desesperarse, la vacuna va en proceso, se está haciendo lo más estratégica y lo más científicamente recomendable. Entonces, y yo les recomiendo a todas aquellas personas que están considerando no ponerse la vacuna, porque es teoría conspirativa, que lo piensen bien, porque no solamente están arriesgando la vida de ellos personal, sino están arriesgando la vida de sus familiares, amigos y todas las personas que interactúan con ellos. Ya para finalizar, doctor, la última pregunta que quería hacerle. ¿Qué piensa? Hay una serie de alcaldes de la Florida, de distintos condados, municipalidades, incluido, por ejemplo, la ciudad de Hialeah, alcaldes que le están pidiendo al gobernador DeSantis que establezca el uso de mascarillas. Hay nuevos brotes, hay un crecimiento, por ejemplo, el número de la cifra de hospitalizaciones ha aumentado un 25%, datos publicados por la Autoridad Estatal de Salud. ¿Qué piensa de esa petición? Chicos, a mí no me gusta mucho la intervención del Estado en los hábitos de los ciudadanos. Yo creo que uno debe mantener un hábito producto de su racionalidad y su responsabilidad social, civil, ¿no? Yo creo que la gente ya a estas alturas debería saber que tiene que usar el tapaboca por todas las razones que ya hemos expuesto, ¿no? Sí pienso, la responsabilidad de los gobernantes se va a ver a futuro cuáles fueron aquellos que por razones políticas pusieron en peligro la vida de sus ciudadanos, y aquellos pues que se llevar por las recomendaciones del sector científico y tomaron las medidas necesarias. Eso va a depender pues de cómo evolucione, cómo trate la historia del gobernador y a todas aquellas personas que de una u otra manera, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha dicho, todavía mantienen posiciones políticas realmente inexcusables, porque a esta altura que un gobernador diga yo no creo en eso, yo no pienso que eso es necesario, pues llama la atención no a la posición de si está correcto o no, sino a la misma responsabilidad social y civil del mandatario. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a ustedes. El doctor José Antonio Cisneros, médico, PhD en Ingeniería Biomédica, acompañándonos aquí en Hoy por Hoy. Vamos a la pausa.